Inesperada revelación: tras ser humillados, mis hijos perdieron sus empleos en solo 24 horas. Miguel contemplaba las paredes de su hogar, el eco de risas y sueños chocar contra ese silencio ominoso. La realidad era dura y amarga, cada grieta en la pared reflejaba el sacrificio y la esperanza que había cultivado durante años como obrero en la fábrica. Laura y Juan, sus amados hijos, habían encontrado exigidos trabajos de medio tiempo que les permitían solventar sus estudios universitarios, un caramelo que Miguel había codiciado desde hacía mucho. Pero una simple burla, un despreciable comentario de un cliente en el evento universitario de Juan, se convertiría en el catalizador de su destrucción. El desprecio en los ojos del hombre había perforado más que la piel de su hijo, era una muchedumbre de desdén que ardía con cada palabra que caía de su lengua. Juan, lleno de ilusión y determinación, había sido golpeado por el veneno de la humillación. Esa herida, profunda y cruel, resonó dentro de su hogar haciendo temblar las bases de todo lo que Miguel había construido. En menos de 24 horas, un par de llamadas frías y distantes se llevaron por delante el trabajo de sus hijos, fraguando una crisis que Miguel nunca imaginó que tenía que enfrentar. El malestar se asentó en el estómago de Miguel como un peso insoportable. ¿Cómo podía su familia continuar? Las risas que antes inundaban la casa fueron reemplazadas por miradas vacías y preocupadas. Laura y Juan, con sus ojos desbordantes de ambición, eran compasivos con la carga que su padre llevaba, pero el silencio en la mesa se volvió un grito ensordecedor. Miguel no solo estaba luchando contra la pérdida material, el ataque a su dignidad como padre lo estaba consumiendo. Mientras una respiración irregular recorría su pecho, recordó las palabras de su madre. La verdadera fortaleza se descubre en la adversidad, resonaban en su mente con una desesperante insistencia. Pero, ¿dónde estaba esa fortaleza ahora? Se sentía atrapado entre la necesidad de proteger a sus hijos y la presión que lo asfixiaba, cuestionándose constantemente si su esfuerzo sería suficiente. ¿Sería capaz de mantener a su familia a flote en momentos tan críticos? Esa incertidumbre lo desgarraba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se arrastraban, y la casa, una vez un refugio, se convirtió en un campo de batalla de angustia. El papel en el que Miguel había jugado a ser un líder, un padre fuerte, ahora le pesaba como una roca. La desesperación se convirtió en rencor, y un antiguo documento que había encontrado en el desván lo hizo dudar. Era un recordatorio del negocio familiar que su padre había cerrado, una posibilidad que se volvía cada vez más tentadora. Pero al mismo tiempo, sombras del pasado comenzaron a surgir, oscureciendo aquella idea con viejos fantasmas que amenazaban con interponerse en su camino. La incertidumbre continuaba su danza macabra, y en medio de todo, una figura familiar se desdibujó de sus recuerdos, Doña Rosa, amiga de su madre. Su vasta sabiduría podría iluminar su camino en esta nueva travesía, pero ¿a qué costo? Un dilema surgía entonces en su corazón: luchar con uñas y dientes por la dignidad familiar o dejarse vencer por la melancolía de un pasado que había intentado olvidar. La presión se intensificaba, y la pregunta que ahora vibraba en cada rincón era ineludible. ¿Serán capaces de recuperar lo que han perdido o serán devorados por el oscuro legado de sus antepasados? Las respuestas permanecían ocultas en las sombras de su ansiedad. La percepción del tiempo se disolvía en la mente de Miguel. Cada día, con sus horas de preocupación y desasosiego, se tornaba indistinguible del anterior. El ambiente en casa se había vuelto tenso, las miradas llenas de desesperanza. Iniciando la siguiente jornada, Miguel se sentó a la mesa enfrentándose a su propia realidad. Las sillas vacías a su lado eran un recordatorio constante del dolor que sentía por el sufrimiento de Laura y Juan, quienes intentaban mantenerse ocupados, pero la tristeza se reflejaba en sus rostros. La búsqueda de empleo no había sido fácil.
Juan había lanzado su currículum por doquier, mientras que Laura se dedicaba afanosamente a sus estudios, más por presión que por deseo. Miguel se adentró en sus pensamientos, preguntándose si realmente era un buen padre. Habría querido protegerlos del desprecio ajeno, pero la vida presentaba quizás otra lección más dura sobre la vulnerabilidad. En medio de esa tormenta de inseguridad, un instante de claridad se abrió en la mente de Miguel. Recordó las enseñanzas de su padre, la manera en la que tomaba decisiones difíciles, utilizando cada fracaso como una lección valiosa. La idea del negocio familiar no podía ser solo un recuerdo, debía considerarlo como una opción tangible para salir de esta crisis. Pero ese pensamiento venía precedido por el eco de las advertencias de su madre sobre los riesgos que conlleva abrir un nuevo camino. Una mezcla de miedo y determinación empezaba a nacer en su interior. Miguel decidió que no podía rendirse. Se apresuró a buscar el viejo documento que había encontrado en el desván. Era un plan que su padre había diseñado, lleno de anotaciones y garabatos, que delineaba la estructura de aquel negocio que nunca vio la luz. Mientras leía, una chispa de interés lo llevó a imaginar cómo podría transformar esas ideas obsoletas en un proyecto renovador. Pero, ¿tenía las habilidades necesarias? ¿Tenía el valor para enfrentar un nuevo reto? El día siguiente lo encontró consciente de cada paso, cada encuentro con aquellos que una vez habían querido con él. Miguel comenzó a buscar contactos, intentó acercarse a personas que conocía y a los que había perdido por el lapso de su humildad. Se convertía en un observador de su propia vida, escuchando las preocupaciones de los demás y entendiendo que todos bregaban con sus propios demonios. Sin embargo, en simultáneo, un vacío abrumador se apoderaba de su corazón. La imagen de sus hijos luchando por encontrar un nuevo trabajo se había convertido en una sombra que oscurecía su nueva perspectiva. Cuando finalmente se encontró con Doña Rosa, las palabras fluyeron de ella con la sabiduría que llevaba en el alma. Tu fortaleza no radica solo en tu capacidad de atraer recursos, sino en tu habilidad de crear oportunidades para otros. Son tus hijos los que necesitan verte fuerte ahora más que nunca, le dijo. Inspirado por sus palabras, Miguel se sumergió en la planificación de aquel negocio casi olvidado. La idea de erradicar el dolor de su familia lo movía a buscar soluciones con una tenacidad renovada. Estuvo despierto largas noches escribiendo, trazando un protocolo para un pequeño taller que pudiera emplear a personas como sus hijos. Tejiendo entre sus pensamientos y colores de esperanza, Miguel empezó a darle forma no solo al negocio, sino también a su vida. Pero, mientras trazaba su plan, la sombra del cliente despectivo que había causado la caída de sus hijos surgió de nuevo en su mente, retando su fortaleza. Era hora de confrontar esos fantasmas del pasado. En un impulso que lo inundó de adrenalina, decidió que debía acercarse a esa figura, quizás no solo para cerrar un capítulo, sino para afianzar su propio proceso de sanación. ¿Sería capaz de enfrentar a aquel hombre y darle sentido a la humillación que sus hijos habían padecido? Con la mente borboteando de decisiones, Miguel se preparó para la inminente confrontación, dando una vuelta más en su camino hacia la recuperación. Miguel se despertó con una mezcla de nerviosismo y resolución. La noche anterior había sido larga, plagada de pensamientos contradictorios. La idea de confrontar a su antiguo cliente, lo que había sido la causa del sufrimiento de Laura y Juan, lo mantenía en vilo. Pero ahora, a la luz del día, esa adrenalina se transformaba en propósito. Quería hacer de esta reunión un paso hacia la reinvención de su propia vida y la de sus hijos. Mientras se preparaba, repasaba mentalmente las estrategias que había escrito en su cuaderno. La esencia de su negocio no solo era reconstruir su vida, también significaba revertir el daño que esa persona había provocado en la vida de sus hijos. Miguel buscó en su interior esas lecciones aprendidas de su padre, sobre cómo enfrentar adversidades. Sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, una pesada carga que le exigía estar a la altura. A medida que se acercaba al café donde había acordado la reunión, la ansiedad comenzaba a transformarse en determinación. Miguel se dio cuenta de que estaba no solo enfrentándose a un antiguo enemigo, sino también a su propia inseguridad. La imagen de sus hijos, luchando día a día por salir adelante, le llenó de valentía. Si todo el mundo está batallando sus propias guerras, yo también puedo salir adelante, se dijo a sí mismo.
En cuanto cruzó la puerta, encontró al hombre sentado en una mesa, con la expresión que llevaban los que no saben el efecto de sus acciones. Miguel se sintió pequeño. La desdicha de sus hijos resonaba en su mente. Sin embargo, algo en él había cambiado. Era el momento de dar la cara. Necesitamos hablar, dijo, acercándose con paso firme. No solo de negocios, sino de lo que ocurrió. El hombre levantó la mirada, sorprendido, y el desprecio habitual se transformó en algo más curioso. Miguel comenzó a exponer lo ocurrido, no solo desde el punto de vista de sus hijos, sino desde el profundo dolor que había causado en su familia. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba también lo estaba sanando a él. Era como si al abrir su corazón, la carga que llevaba se aligerara. Con cada frase, Miguel reclamaba no solo la indignación por la situación vivida, sino también el reconocimiento de su propio valor. La conversación giraba, avanzaba y retrocedía, y por primera vez Miguel sintió que llevaba el control de la narrativa. El cliente intentó justificarse, pero la defensa era frágil. Cada intento de excusar su comportamiento, lejos de debilitar la postura de Miguel, la fortalecía. Él no solo hablaba de sus hijos, él hablaba de dignidad, de respeto y de oportunidades. Cuando la charla terminó, Miguel comprendió que no todo se resolvía con excusas. Mientras el hombre se retiraba, visiblemente sacudido, Miguel experimentó un despeje de su mente. Había dado un gran paso, no solo frente a la figura odiosa de su pasado, sino también hacia la reconstrucción de su propia identidad. Al salir del café, su corazón latía con fuerza. Aquel encuentro, por muy incómodo que hubiera sido, había sido una inyección de confianza. La confrontación había sacado a flote su determinación, la misma que necesitaba para enfrentar el nuevo capítulo de su vida. Mientras caminaba de regreso a casa, pensó en las oportunidades que se avecinaban, en el taller que pronto abriría y en los empleos que podría ofrecer. Pero en medio de su triunfante regreso, un mensaje de Laura vibró en su teléfono. Con manos temblorosas, lo leyó y el nivel de incertidumbre se disparó. La inquietante noticia de que su profesor había hecho un comentario doloroso sobre su situación familiar lo llevó nuevamente a un abismo de emociones encontradas. ¿Realmente estaba Miguel preparado para luchar no solo contra un cliente difícil, sino también contra los estigmas que sus propios hijos debían enfrentar en el camino hacia su reintegración y dignidad? La decisión de encerrarse en su taller o luchar por la autoestima de sus hijos poniendo un pie en el mundo exterior ya no parecía tan sencilla. Con el corazón acelerado, se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Sería capaz de mantener la batalla por sus hijos en un entorno donde la vulnerabilidad se convertía en un defecto? La respuesta resonaba en su mente, llenándolo de inquietud y fervor. Era el momento de encontrar la manera de enfrentar todo lo que se interponía en el camino hacia el crecimiento familiar. Con una nueva decisión, se encaminó hacia casa, consciente de que el verdadero desafío estaba por llegar. La tensión en el aire era palpable. Miguel llegó a casa con la mente agitada, intentando procesar la sucesión de emociones. La confrontación con su antiguo cliente había sido liberadora, pero ahora su atención se desvió hacia sus hijos. Las palabras del mensaje de Laura seguían resonando en su cabeza, como un eco punzante que no le daba tregua. Se sentó en la mesa de la cocina, rodeado del vacío que dejaban las sillas desocupadas. La falta de ruido le recordaba la fragilidad de su situación familiar. En un instante, la energía que había sentido minutos antes comenzó a desvanecerse. Cuando encendió su teléfono, la pantalla mostró el número de Laura y una preocupación profunda invadió su ser. No era solo el dolor de su hija lo que lo afectaba, era la angustiosa conciencia de que él había prometido ser un padre fuerte, capaz de hacer frente a las adversidades. Laura había sido siempre la guerrera de la familia, su luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo había llegado a lidiar con comentarios insensibles de un profesor? No era solo un ataque hacia ella, era un eco de lo que había experimentado en su propia vida. A medida que las preguntas surgían en su menú mental, Miguel culpó al sistema, a la falta de empatía de ciertos individuos y, paralelamente, a sí mismo por no haberlo visto venir. Después de un largo suspiro, decidió actuar. La autocompasión no era una opción.
Miguel debía empoderar a sus hijos en lugar de dejarse arrastrar por el desánimo. Fue entonces cuando recordó una de las ponencias que había leído sobre resiliencia y el poder de la narrativa. La idea de que uno puede reescribir su historia, aunque parezca estar marcada por el dolor, se instaló en su mente. Miguel tomó un cuaderno y comenzó a anotar lo que deseaba compartir con Laura y Juan. No solo sobre lo difícil que resultaba ser padre en tiempos de adversidad, sino sobre cómo cada golpe recibido podía transformarse en una lección de vida. Esta podría ser una oportunidad para unir a la familia en lugar de dividirla. Anotó frases inspiradoras, se empapó de anécdotas sobre superación y, lo más importante, diseñó una estrategia, una cena familiar en la que cada uno compartiera sus experiencias y reflexiones en un espacio seguro, donde la vulnerabilidad se transformase en fortaleza. La idea de la cena brindó un nuevo propósito a Miguel. Se concentró en ello mientras cocinaba, dejando que los olores de la comida llenaran la casa. Cada ingrediente que cortaba representaba un paso hacia el fortalecimiento de su unidad familiar. Así, desde una simple comida, se sentía capaz de restaurar la confianza y la autoestima de sus hijos. Cuando Laura y Juan entraron por la puerta, Miguel notó la pesadez en sus rostros, pero también la curiosidad en sus ojos. Con un gesto, los invitó a sentarse. La mesa estaba dispuesta, un pequeño símbolo de la lucha que todos compartían. Miguel comenzó a hablar, creando un espacio en el que cada uno pudiera expresar su dolor y frustración. Pero lo más importante, habló de la fortaleza que podrían encontrar juntos. La conversación fluyó. Con cada palabra, el ambiente se tornó más liviano, más esperanzador. Sin embargo, la inquietud persistía en el fondo de su mente. Sabía que, a pesar de este primer paso hacia la recuperación emocional, la adversidad seguiría acechando. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar no solo los ecos dolorosos de comentarios hirientes, sino también los desafíos profesionales que surgirían en el camino? La sensación de incertidumbre regresó, pero esta vez acompañada de la motivación renovada que había cosechado en la confrontación anterior. Mientras la cena se desvanecía en risas y reflexiones, Miguel sintió que cada pequeño avance contaba. Sin embargo, el reto que le aguardaba a la mañana siguiente era imponente. Una oportunidad de abrir su taller y, con ello, la posibilidad de nuevas oportunidades para sus hijos se presentaba ante él. Con la decisión ardiente en su pecho de continuar luchando, Miguel no podía evitar preguntarse si esta vez sí lograría hacer frente a esos nuevos desafíos. ¿Sería capaz de construir un espacio que no solo les proporcionara sustento material, sino también una plataforma emocional donde sanar sus heridas? La respuesta que buscaba se tejía en su travesía personal, mientras la transición de su vida parecía más posible que nunca. Pero algo, un sonido inusual de su teléfono, interrumpió sus pensamientos. Con un gesto nervioso, levantó el dispositivo y leyó el mensaje inesperado. Una confrontación antigua estaba a punto de reaparecer. ¿Estaría Miguel listo para volver a enfrentarse a su propio pasado? El silencio que dejó el mensaje fue como un estallido en la mente de Miguel. La notificación brillaba en la pantalla, pulsando como un flash de advertencia. Las palabras resonaron en su cerebro, perdieron sus empleos en solo 24 horas. Era un golpe directo al corazón. El tiempo que había dedicado a construir una familia unida parecía tambalearse ante un nuevo embate. ¿Qué podía significar eso para la vida que estaba intentando reconstruir? Se obligó a respirar profundamente. Miguel comprendió que el daño ya estaba hecho y que la autocompasión no era la respuesta. La situación exigía acción, no lamentos. La idea de los problemas profesionales de sus hijos le deparaba un nuevo desafío, una nueva oportunidad para poner en práctica lo que había intentado enseñarles sobre resiliencia. Pero la pregunta lo atormentaba, ¿cómo podría sostenerlos cuando él mismo estaba en una cuerda floja? Mientras meditaba sobre la situación, se dio cuenta de que ya no bastaba con hablar de fortaleza. Era el momento de liderar con el ejemplo. Sabía que, en la vida, el cimiento emocional de un hogar se construye en la forma en que se enfrentan las adversidades. Una estrategia emergió en su mente: abrir su taller significaba más que ofrecer un sustento, era una plataforma para cambiar el enfoque de su familia hacia los desafíos. Decidido, sacó un cuaderno nuevo y adecuó su plan.
El taller sería un espacio no solo para trabajar, sino para fomentar habilidades, fomentar la creatividad y ayudar a Laura y Juan a encontrar sus propias pasiones. Anotó ideas de proyectos en los que todos podían participar, desde producción de artesanías hasta clases sobre el manejo de herramientas. Miguel sabía que el objetivo era mucho más que ahorrar dinero, era cultivar la confianza que sus hijos necesitaban para reencontrar su lugar en el mundo laboral. Mientras esbozaba todo, Miguel sintió un rayo de optimismo. No obstante, la sombra del pasado seguía acechando. Se preguntó cómo se vería la dinámica familiar tras este nuevo desafío. Los comentarios despectivos, las heridas abiertas, la humillación que habían sufrido en sus empleos anteriores, podrían arrastrar a sus hijos nuevamente a la desmotivación. Era su deber prepararles para enfrentar el juicio de los demás con la fuerza que había estado despertando en él. A la mañana siguiente, Miguel comenzó a poner su plan en marcha. Organizó una reunión con sus hijos, donde podrían discutir el futuro del taller. La habitación vibraba con su energía renovada mientras trazaban un camino juntos. Miguel habló sobre la visión que tenía, y observó la chispa de interés en los ojos de Laura y Juan. Había algo en ellos que parecía revivir, un pequeño destello de esperanza. Sin embargo, mientras se adentraban en la planificación del taller, una nueva notificación iluminó el teléfono de Miguel. Su corazón se detuvo brevemente. Era Laura. Su mensaje decía: no puedo dejar de pensar en lo que dijo el profesor. ¿Realmente podemos hacerlo? Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La pregunta insistente mantenía la tensión, preguntándose si los avances conseguidos podían resistir el peso de la crítica que había marcado a Laura. No solo se enfrentaba a sus propios demonios, ahora debía ser un pilar firme para sus hijos en momentos de duda, y el reto se sentía monumental. Mientras se preparaba para responder, una pregunta crucial flotó en su mente: ¿sería capaz de quebrar las cadenas del miedo que hacían eco en su familia? Miguel miró a su alrededor, tomando conciencia del trabajo que tenían por delante. La presión se intensificaba. Cada respuesta, cada acción, tendría repercusiones en su éxito familiar. La decisión que debía tomar no solo conduciría a la apertura de su taller, sino a la posibilidad de que su familia se enfrentara al pasado y emergiera más fuerte. Esta vez no sería solo una reconstrucción, sería la creación de un nuevo legado. Pero aún no sabía que otros secretos del pasado aflorarían en esta travesía. La angustia de Laura sería el principio de un recorrido aún más desafiante. Miguel se sentó en su escritorio, sin poder quitarse la sensación de inquietud. El mensaje de Laura resonaba en su mente como un eco persistente. ¿Realmente podemos hacerlo? No solo se trataba de la apertura del taller, la pregunta se adentraba más en lo profundo de su propia existencia. La confianza que había comenzado a reconstruir en su interior se tambaleaba ante la duda expresada por su hija. Decidió contestar de inmediato, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sí, tenemos todas las herramientas necesarias. Empezaremos hoy mismo. En su interior, sin embargo, la voz del miedo susurraba que tal vez no bastara con tener entusiasmo para salir adelante. Él mismo había sido testigo de lo difícil que resultaba levantarse después de una caída. ¿Cómo podría asegurar que sus hijos se sintieran tan bien preparados? La tarde transcurrió mientras discutían planes alrededor de la mesa del comedor. Miguel se sintió cada vez más animado al observar cómo sus hijos aportaban ideas vibrantes sobre la funcionalidad del taller y las oportunidades que podrían surgir. No obstante, las miradas perdidas de Laura, cuando se refería a su profesor, lo desconcertaban. Cada vez que la conversación giraba hacia lo que habían perdido, Miguel notaba la sombra de desconfianza que se cernía sobre ella. Decidió abrir la conversación. Laura, sé que este cambio es un desafío, pero quiero que sepas que te apoyo. Es el momento de reinventarnos. Cuéntame, ¿qué es lo que más te inquieta? La pregunta provocó un silencio profundo. Finalmente, su hija rompió a hablar, revelando el peso de sus inseguridades. Es difícil no pensar en lo que pasó. La crítica de los demás se siente abrumadora. No sé si estoy lista. Las palabras se deslizaron de sus labios como una confesión de un dolor antiguo.
Para Miguel, escuchar a Laura exponer sus miedos fue como sentir la carga de un bloque de hielo cayendo sobre su pecho. Sin embargo, en ese momento, el instinto paternal en él despertó. Miguel recordó los valores que había forjado en su propia vida, esos que imaginó transmitir a sus hijos. Decidió usar su propia experiencia como ejemplo, no para minimizar el dolor de su hija, sino para compartir su propia historia de superación. Les habló de su primera vez en un taller, donde también enfrentó dudas y críticas, pero que, con el tiempo, se transformó en un espacio de aprendizaje y crecimiento personal. Mientras hablaba, Miguel sintió el poder de sus propias palabras, podían inspirar y motivar, pero también necesitaban ser ancladas en la realidad de sus decisiones. Se propuso también reflexionar sobre sus propios miedos, los que comenzaban a aflorar a medida que los desafíos se intensificaban. Al final de la reunión, Miguel comprendió que, aunque abrir el taller sería solo el primer paso hacia un futuro distinto, su papel debía expandirse. Necesitaba cultivar no solo habilidades prácticas en sus hijos, sino también el arte de enfrentar las críticas y superar las inseguridades. El desafío sería doble, construir el taller y, simultáneamente, fortalecer la autoestima de su familia. La noche se acercaba mientras Miguel se sumía en sus pensamientos, consciente de que el camino no sería fácil. Un nuevo mensaje interrumpió su reflexión, y el nombre de Juan apareció en la pantalla, arrojando más preguntas a su creciente ansiedad. Papá, ¿qué pasa si no somos lo suficientemente buenos? ¿Y si los demás nos critican otra vez? El corazón de Miguel se hundió con la repetición del temor. Podría proporcionarles no solo un espacio de trabajo, sino también la fortaleza para enfrentar el mundo exterior. Con determinación, tomó la decisión de preparar una primera actividad en el taller, una que desafiara juntos sus límites y temores. La incertidumbre aumentaba, pero también la voluntad de no rendirse. Era el momento de superar lo imposible. ¿Sería esta la oportunidad que su familia necesitaba para liberarse de las cadenas del pasado? Miguel comenzó el día cargando la determinación que había cultivado la noche anterior. Al abrir el taller, una energía palpable lo envolvía, pero también una inquietud que no podía ignorar. Cada herramienta colocada en su lugar parecía un recordatorio de lo que estaba en juego. Nadie podía permitirse fallar esta vez. Los sueños de su familia estaban atados a cada clavo que estaba por entrar en la madera, a cada idea que se iba a transformar en acción. La primera actividad era sencilla, crear un proyecto que cada uno pudiera sentir propio. Miguel propuso que cada miembro de la familia eligiera un objeto que representara una experiencia dolorosa y lo transformara en algo significativo. Quería que la articularan con su voz, que eso les ayudara a conectar con sus inseguridades y a superarlas. Laura y Juan miraron el taller como si fuese una nueva página en blanco. El silencio inicial se llenó lentamente de murmullos, de dudas fragmentadas, de miedos que resurgían. ¿Y si no puedo hacerlo bien?, dijo Laura, apartando la mirada hacia el suelo. Las palabras de su hija resonaron en la mente de Miguel, haciéndolo cuestionar su enfoque. ¿Realmente había preparado el espacio adecuado para que sus hijos enfrentaran sus desafíos? Necesitaba ser más consciente de lo que significaba ese ejercicio en sus vidas. Vamos a hacerlo juntos, como un equipo. Aquí no hay fallos, solo experimentos, respondió Miguel, tratando de infundir optimismo. Mientras el taller tomaba vida, él se dedicó al rincón de la reflexión. Cada herramienta, cada fragmento de madera, parecía estar pidiendo que confrontara sus propios fantasmas. ¿Podía él ser ese pilar que sus hijos necesitaban? El primer proyecto fue de Juan, quien eligió una pequeña tabla que había visto en el fondo del taller. Quiero hacer una escultura de lo que perdimos, de lo que duele, dijo, conteniendo las lágrimas. Miguel se sintió conmovido. Los recuerdos de la humillación que habían vivido emergieron de su memoria como volcanes en erupción, llenos de preguntas sin respuesta y viejas heridas. Él había prometido proteger a sus hijos de tanto dolor, pero la vida a veces era despiadada. Mientras todos trabajaban, la atmósfera se impregnó de emociones latentes. Miguel notó que Laura experimentaba un tira y afloja interno, pues a medida que esculpía, también se enfrentaba a sus miedos. Un momento crucial llegó cuando ella, con manos temblorosas, empezó a darle forma a un pequeño corazón desgarrado, un símbolo de todo lo que había sentido.
Es como si estuviera intentando reconstruirme, confesó. En ese instante, Miguel entendió que, a través de la creación, sus hijos no solo buscaban un nuevo comienzo, sino también una forma de reconciliarse con sus experiencias. Sin embargo, mientras el ambiente se tornaba más ligero, Miguel sintió que la sombra que había estado acechando desde el inicio del proyecto se disponía a asomarse. Una llamada interrumpió el flujo de creatividad, llenando la habitación con un eco apremiante. Era la noticia que temía. La empresa en la que Juan había invertido tanto esfuerzo, una que había prometido estabilidad, cerraba puertas de manera repentina por reestructuración. Perdiste tu trabajo, el mensaje resonó como un trueno. El deber de Miguel se intensificó. De repente, el taller, un espacio de esperanza, se había transformado en un refugio inestable. ¿Podría realmente ayudar a sus hijos a levantarse después de este golpe? Mientras la frustración y la tristeza amenazaban con consumir a la familia, Miguel tomó una decisión vital. Este era el momento de diseñar una nueva estrategia. Con una mezcla de determinación renovada, les habló. Este es un nuevo desafío y debemos enfrentarlo juntos. ¿Quieren construir algo que no solo nos represente a nosotros, sino también a nuestros sueños y anhelos perdidos? Las miradas de sus hijos, inicialmente apagadas, comenzaron a brillar con una chispa de desafío. Lo que antes era una carga se transformaba lentamente en una oportunidad para explorar sus capacidades. Miguel supo que la conversación sobre la resiliencia era solo el principio. Era el momento de moldear el futuro, de demostrar que la verdadera fortaleza se forja en los momentos de adversidad. Con un profundo suspiro, se preparó para el próximo paso, que implicaba no solo la creación de objetos físicos, sino la formación de una familia capaz de levantarse más fuerte. Pero, ¿sería suficiente para afrontar lo que vendría? Miguel observó a sus hijos, la mezcla de emociones estampada en sus rostros. La pérdida del trabajo de Juan no era solo un golpe financiero, sino un embiste emocional que abría viejas heridas. Debemos transformar esta situación en algo productivo, pensó, la presión de ser el sostén de su familia pesando sobre sus hombros. Mientras continuaban sus proyectos, Miguel se sintió impulsado a explorar más a fondo sus propias inseguridades. Se adentró en el rincón donde había guardado herramientas que no tocaba desde hacía tiempo, buscando inspiración. ¿Qué objeto podría simbolizar su dolor y su anhelo por recuperar el control? Examinó varias piezas de madera, pero fue una simple rama retorcida lo que le llamó la atención, un extraño reflejo de su propia vida. Esa rama representaba la complejidad de su situación, las curvas y esfuerzos por sostenerse ante la tormenta que se avecinaba. Cuando decidió trabajar con ella, sintió una conexión instantánea. Transformarla sería un acto de resiliencia, algo que sus hijos también necesitaban entender. Podemos convertir lo quebrado en algo hermoso, murmuró mientras empezaba a carvar. Cada raspón de la herramienta era un recordatorio de que incluso lo que parece inútil puede encontrar un propósito. Laura, quien había estado en silencio desde la llamada que desató la tormenta emocional, se acercó lentamente. Sus ojos se iluminaron al ver a su padre dar forma a la rama. ¿Puedo unirme?, preguntó con una voz temblorosa, así como sus manos le temblaban al tomar el cincel. Miguel sonrió, notando que el instante era propicio para cultivar la conexión que tanto necesitaban. Claro, aquí estamos para apoyarnos mutuamente, respondió, mientras se hacían espacio el uno al otro en la pequeña mesa del taller. A medida que ambas manos trabajaban juntas, Miguel se dio cuenta de que la transformación física de lo roto se asemejaba al proceso emocional que estaban experimentando. ¿Y si hacemos algo que represente lo que queremos ser? Aquello que aún no hemos alcanzado, sugirió Laura. Era una idea brillante, que renovó el ambiente del taller, imbuido ahora de un aire de colaboración creativa. Miguel se dio cuenta de que su hija se estaba fortaleciendo al identificar su dirección, al menos durante ese momento en el que el dolor se diluía en el proceso creativo. Mientras continuaban, Juan, quien se había aislado en un rincón, comenzó a hacer ruidos con sus herramientas. Miguel se sintió intranquilo, preguntándose si su hijo había decidido dejarse llevar por la frustración o si, al contrario, se estaba enfocando en un nuevo camino. Un corto instante que fue suficiente para que el temblor en el corazón de Miguel se transformara en determinación. Juan, ¿qué estás creando?
Preguntó, acercándose. Quiero desarrollar un modelo de lo que quiero desde cero, respondió su hijo, ahora con firmeza. No solo quiero levantarme, quiero hacer algo que valore mi trabajo. Las palabras de Juan resonaron profundamente en la mente de Miguel. Había en ellas un eco de lo que él mismo deseaba lograr. Era un anhelo palpable de enfrentar la realidad y transformar el desafío en un nuevo comienzo. El tiempo pasó rápidamente mientras cada uno se sumergía en su propia visión. Miguel sintió que la energía en el taller se convertía en un motor espiritual. Era el momento de que la familia no solo sobreviviera, sino que prosperara a pesar de las adversidades. Todo lo que construían juntos no solo desafiaba a sus experiencias pasadas, sino que también servía de recordatorio de que cada uno de ellos tenía el poder para crear su futuro. Sin embargo, el eco de la llamada seguía omnipresente. En medio de la actividad, el sonido del teléfono resonó otra vez, interrumpiendo el momento. Miguel se congeló. Su corazón se aceleró. ¿Qué nueva noticia podría recibir? No podía evitar preguntarse si su capacidad de levantar a su familia se vería amenazada por otra revelación. Mientras su mano vacilaba entre detener el trabajo y responder la llamada, la inquietud de lo desconocido se intensificó en su interior. ¿Estaba listo para enfrentar otro obstáculo o esta vez sería un testimonio de su fortaleza colectiva? La atención de todos se centró en él, mientras el teléfono sonaba. Ahora, más que nunca, el futuro familiar pendía de un hilo. Miguel respiró profundamente, el zumbido del teléfono haciendo eco en su mente. Un torrente de dudas invadió su ser. La incertidumbre que había estado conteniendo se desbordó, amenazando con desestabilizar el pequeño refugio de conexión que había empezado a forjar con sus hijos. Volteó hacia ellos en busca de apoyo, pero sus rostros mostraban la misma inquietud que sentía, un reflejo de su propia vulnerabilidad. ¿Debo contestar o ignorar la llamada? Se preguntó mientras el sonido insistente parecía aumentar en intensidad. ¿Qué podría pasar si esta vez la noticia es otra carga más? Casi con un automatismo, su mano se estiró hacia el dispositivo, sintiendo el frío metal en sus dedos. Finalmente, decidió responder, buscando el coraje que tanto necesitaba. Sí. Su voz sonó más firme de lo que realmente sentía. La voz del otro lado era conocida, pero en este momento sonaba distante, casi como un eco de su desesperación. Era su antiguo jefe, una figura que había marcado el trayecto de su carrera. Miguel escuchó la noticia con un laberinto de emociones surgiendo en su interior. El proyecto que había encabezado, a pesar de ser innovador, había sido cancelado debido a recortes drásticos en la empresa. El impacto de la revelación se disparó en Miguel, como un rayo que partió la calma que había comenzado a experimentar. Sin un ingreso seguro, se sentía como un náufrago a la deriva. Sin embargo, su mente trabajó activamente, resistiendo la tentación de dejarse dominar por la frustración. Este es el momento de mostrarles a mis hijos que aún hay opciones, pensó. Colgó el teléfono, su respiración agitada. Nuestro futuro ahora depende de nosotros, comunicó a Laura y Juan, su voz sonando más decidida de lo que realmente se sentía. Debemos apoyarnos aún más y usar esta crisis como impulso. Los ojos de Laura mostraron preocupación, pero su confianza se alzó cuando comenzó a hablar. Papá, si hemos logrado transformar la madera, ¿por qué no podemos crear oportunidades? Si tú lo hiciste, yo también puedo. Juan asintió, los colores de su desánimo comenzando a desvanecerse. Miguel miró a sus hijos y, en ese instante, entendió que su rol no solo era ser el pilar, sino también un faro que guiara el camino hacia nuevas posibilidades. Vamos a hacer un plan. Aún con la incertidumbre, hay recursos que podemos utilizar, dijo, sintiendo que una chispa de motivación lo envolvía. Se acercó a un tablón que tenía en un rincón del taller y comenzó a trabajar en un boceto, buscando plasmar ideas que exploraran nuevas fuentes de ingresos. El esbozo que creaba representaba un desafío, no solo querían reconstruir su estabilidad financiera, sino también innovar en algo que era auténtico para ellos. Al notar la transformación de las ideas que antes parecían caóticos en conceptos viables, Miguel experimentó un crecimiento interno. La presión de ser el sostén de la familia se había metastatizado en un deseo de acción.
Mientras discurrían en diálogo sobre su futuro, las horas pasaban sin que se dieran cuenta. La atmósfera del taller estaba impregnada de concentración y creatividad. Miguel sentía que la unidad familiar crecía en cada conversación, en cada idea que brotaba. Había comenzado a transformar la angustia en ambición. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud seguía acechando. Si el mercado laboral estaba en crisis, ¿realmente tendrían la capacidad para convertir sus planes en una realidad tangible? Una pregunta latente que necesitaba respuesta. ¿Y si no funciona? Preguntó de repente la voz temblorosa de Laura, interrumpiendo el flujo de ideas. Era lo que todos pensaban, lo que Miguel había intentado ignorar, pero en aquel momento no pudo eludir. La respuesta no era fácil, pero la decisión ya estaba sembrada, el deseo de pelear por un futuro nuevo ya palpaba en ellos. La mirada de Miguel se detuvo en sus hijos, había un nuevo sentido de dirección en la familia, pero la batalla por convertir esa esperanza en realidad se avecinaba. Mientras la atmósfera de trabajo se intensificaba, el teléfono volvió a sonar, pulsando como un reloj de cuenta regresiva. Esta vez, Miguel sabía que la llamada podía cambiarlo todo, y la ansiedad se apoderó de él nuevamente. ¿Era el momento de enfrentar una nueva adversidad o de recibir una oportunidad inesperada? La incertidumbre colgaba en el aire, marcando el latido de su futuro. Miguel observó a sus hijos, quienes trabajaban con renovada energía en el taller. El sonido del teléfono era un recordatorio de que la vida seguía presentando retos, pero también oportunidades. Con un profundo suspiro, decidió responder, preparándose para la posible sorpresa que ese contacto podría deparar. Al otro lado de la línea estaba un viejo colega de su anterior trabajo. Miguel, he estado siguiendo tu progreso y la noticia de tu taller. Quiero hablar contigo sobre una colaboración que puede abrir nuevas puertas para ambos. Las palabras resonaron en su mente, aliviando momentáneamente la carga que había llevado durante semanas. El diálogo fluía entre ambos, y Miguel se dio cuenta de que su esfuerzo, su valentía y su disposición para crear algo nuevo estaban empezando a dar fruto. No solo era un proyecto potencialmente lucrativo, sino una forma de rediseñar su futuro junto a sus hijos. Con el teléfono aún en la mano, miró a Laura y Juan, quienes parecían absorber la energía de la conversación. Esto puede ser nuestra oportunidad, les dijo, su voz impregnada de una confianza renovada. Si trabajamos juntos, lograremos más de lo que pensamos. Haremos de este taller un espacio único que no solo nos brinde sustento, sino un lugar donde crezcamos como personas. Mientras los planes se desarrollaban y las ideas latían en el aire, Miguel sintió cómo la desesperanza inicial se convertía en un motor que los impulsaba hacia adelante. Se organizó una reunión para presentar sus propuestas y así no solo abrir el taller al público, sino asumir su papel como líderes creativos en su propia historia. A medida que los días se convertían en semanas, el taller comenzó a tomar forma. Albergaba la esencia de cada miembro de la familia. Miguel se dedicó a enseñarles sobre el manejo de las herramientas, pero también a compartirles la importancia de la resiliencia. Cada error es una lección, repetía, erigiéndose como un pilar de apoyo en sus luchas. Laura, al ver cómo su padre se transformaba, encontró coraje para experimentar con sus propias ideas. Al principio, la sombra de la crítica que había enfrentado seguía rondando, pero poco a poco empezó a moldear su propio camino, creando productos que reflejaban su esencia, obras de arte que hablaban de superación personal. Juan, por su parte, se enfocó en unir la técnica con la innovación, buscando maneras de incorporar tecnología a los proyectos familiares. Un día, en medio de la creación, Laura se detuvo, miró a su padre y le dijo, no puedo creer lo lejos que hemos llegado. Este taller no solo es un espacio para trabajar, ha sido nuestra primera lección en la vida real sobre cómo levantarnos de las caídas. Juan asintió, y Miguel sintió un nudo de satisfacción en su pecho. Habían salido de las sombras y se estaban enfrentando a la luz. El momento culminante llegó cuando decidieron organizar una pequeña exposición con lo que habían creado. Invitaron a amigos, familiares y conocidos de su comunidad. Mientras preparaban el espacio, la ansiedad se transformó en una motivación palpable. Cada proyecto expuesto era un símbolo de su lucha, un testimonio de que podían reescribir su narrativa.
El día de la exposición se sintió como una celebración, un retorno a la confianza familiar que había estado ausente por tanto tiempo. Los visitantes admiraron las obras y, en el proceso, las risas y las historias comenzaron a fluir. La energía positiva que rodeaba el taller era un recordatorio de que habían logrado recuperar la sonrisa que se había perdido. La fortaleza siempre estuvo en nosotros, solo necesitábamos recordarla, reflexionó Miguel en voz alta, rodeado de sus hijos. Se sintió lleno de gratitud por el camino recorrido, había logrado no solo la autosuficiencia económica, sino también un vínculo sólido y renovado con Laura y Juan. El éxito no fue únicamente medido en cifras de ventas, sino en el crecimiento interno de cada uno. Miguel comprendió que la transformación no era solo profesional, sino profundamente personal. Había encontrado su propósito, ser un líder no solo en el trabajo, sino en la vida familiar. Al cerrar ese capítulo, Miguel sintió una calma profunda. Había enfrentado su pasado, restaurado su presente y forjado un futuro prometedor. Con una sonrisa, se dirigió a sus hijos y les dijo, estamos listos para enfrentar lo que venga. Esta es nuestra historia, y solo acaba de comenzar. El recorrido había sido arduo, pero Miguel sabía que la fortaleza compartida con su familia era el mejor legado que podrían construir juntos. Con ello, la independencia que habían ganado era el inicio de un viaje aún más grande hacia nuevas aventuras. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emocionales exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Juntos somos más fuertes.